quédense ahí paraditos donde están. Hoy quiero tomar la palabra, un episodio apasionante que está en la Biblia acerca del profeta Elías. Saben que el nombre Elías significa el Señor es mi Dios. Así que aquellos que están proyectando tener hijos, por ahí va a venir un varoncito, y una buena propuesta para ponerle un nombre a ese hijo es Elías, porque precisamente quiere decir el Señor es mi Dios. Y qué bueno que es ponerle nombres a nuestros hijos que le conocemos el significado, y ese significado está vinculado a la palabra de Dios, a lo que Dios es. El Señor es mi Dios. Debe ser fantástico llamarse Elías. Yo me llamo Carlos, qué sé yo, bueno, no importa. Dice Primera de Reyes 17:1, dice, sí, sácamelo un cachito. Dice lo que pasa es que dije, no, tengo que poner esto porque va a ayudar. Primera de Reyes 17:1 dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. ¡Wow! Fíjense lo que este hombre, Elías, profeta de Dios, le va a decir nada más y nada menos que Acab, que era el rey de Israel. Acab le estaba hablando a un rey de todo Israel. Y el Señor lo manda y le dice nada más ni nada menos, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, le dice Elías, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo, dice el profeta Elías, yo lo ordene. Miren qué oración, qué declaración. Es como que yo un día voy a la casa de una persona, de alguien, le toco el timbre y le digo, Quintana, a partir de ahora no vas a tener trabajo durante 3 años. Así lo decreto y hasta que yo no te diga lo contrario, así será. El tipo ¿y este qué le dio? No vas a tener trabajo durante 3 años. Y esto es lo que Elías le estaba anunciando a Acab, rey de Israel. Ahora vamos a ver por qué. Y todo lo que se desencadena a través de esto que nos va a servir para aprender acerca de la palabra de Dios. Pueden tomar asiento ahora, así están cómodos. Y saben que en una nación donde lo que predomina es la agricultura y la ganadería, que le digan que no va a llover, no va a haber rocío, que el rocío por supuesto moja la tierra, ni va a llover, es una noticia catastrófica, porque eso quiere decir que va a haber carencia de todo lo necesario para poder alimentarse este pueblo, el pueblo de Israel. La sequía vino, la cosecha fue mermando a medida que pasaban los días, los meses, los animales iban enfermando y el rey y el pueblo comenzó a preocuparse terriblemente por lo que le había anunciado el profeta Elías y estaba realmente sucediendo. Había una sequía tremenda en Israel y no era un capricho del profeta Elías, no era un capricho. Dios lo había mandado a hacer esta declaración. Así que Acab, el rey de Israel, empezó a buscarlo a Elías por todos lados porque lo quería o matar o obligarlo a que declare lo contrario. Bueno, esta sequía se terminó, es lo que necesitaban. Se estaban quedando sin animales, no tenían ya qué cosas comer. Ahí José lo mencionó hoy cuando dio su enseñanza acerca de los diezmos. Y llegó el momento
en esta búsqueda y en este tiempo que fue pasando de tanto dolor para Jerusalén, en que Acab y Elías se encuentran y tienen una conversación ahí, el uno con el otro. Ahora sí, en Primera de Reyes 18, 16, ahí está otro personaje, Abdías, que era un hombre de Dios, servía al rey Acab, y dice que Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó. O sea que acá tienen un encuentro dos personas, el rey Acab, el rey de Israel, y Elías, que le había profetizado la sequía. Y cuando lo vio a Elías, le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Acab el rey le pregunta a Elías si era él el que le estaba generando la sequía a todo Israel. Entonces, en el versículo 18 Elías dice, ¿no soy yo quien le está creando problemas a Israel? Respondió Elías, quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. ¿Qué es lo que descubrimos acá? Cuando dice, eres tú porque has abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. ¿Qué descubrimos acá? ¿Qué generó la sequía? ¿Quién es responsable de la sequía? ¿Elías o Acab? Acab, claro. ¿Por qué vino esta sequía a Israel? Porque Acab claramente dice que tú y tu familia abandonaron los mandamientos del Señor y se fueron detrás de los Baales, o sea, dioses idólatras que no tienen nada que ver con el Dios que nosotros amamos y adoramos. ¿Quiénes se los crearon? Son tú y tu familia. Saben que en una familia judía, cuando hay un problema, algo trágico, lo primero que hacen es, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Porque Dios está en control de todo. ¿O no es así? Claro, Dios está en control de todo. Y cuando está pasando algo, hay que revisarlo. ¿Por qué? Y tenemos que pedirle a Dios sabiduría de descubrir ese motivo. Acá esta gente, este rey con su familia, este es uno de los dos peores reyes que ha tenido Israel a través de la historia. Entonces Dios lo tiene que sacudir a él y al pueblo, porque el pueblo estaba recontra dormido, siguiendo las instrucciones o las enseñanzas de Baal. Entonces dice Elías, o soy yo o sos vos, acá esto lo tenemos que definir. Entonces en el versículo 19 dice, ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel, que nadie se quede en su casa, vengan todos, para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal. Ahí convocó a los buenos y a los malos. 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Y quién era Jezabel que aparece en escena? Jezabel era la esposa del rey Acab. Y fíjense que el profeta le había dicho que vos y tu familia, el rey y su familia, acá está metida la esposa, son los responsables de lo que le está pasando a toda una nación. Fíjense la importancia de los que nos presiden, de nuestros gobiernos. Fíjense la importancia que tiene que esos hombres y mujeres que nos gobiernan
sean sabios, sean prudentes, sean honestos, que conozcan a Dios en lo posible, pero si no lo rechazan, que tengan una conducta correcta. Porque toda una nación sufre. Esta nación está sufriendo. Saben que en la Biblia tenemos una pauta, una indicación acerca de cuánto impuesto debería cobrar una nación. O sea, la AFIP, cuánto tendría que estar cobrando de impuestos a esta nación. Está en la Biblia, porque dice que cuando iba a venir una sequía en Israel, José le dijo a Faraón que tenía que cobrar el 20% de todo lo producido durante 3 años de abundancia, para que cuando viniera la sequía, todos esos impuestos se utilizaran para poder favorecer a la nación. Alrededor del 20%, eso es más o menos lo que en muchos países de Europa y en Estados Unidos se cobra. No sé por qué me fui en esto, pero oremos para que aquellos que nos gobiernan realmente tomen la Biblia como un elemento importantísimo para seguir. Así que ahí el profeta Elías juntó a todos los profetas, los profetas de Baal, de un Dios que no es Dios, y los reunió porque quería dirimir y determinar específicamente quién era Dios, si Baal o Dios, el Señor que nosotros conocemos, por supuesto. Y había que definirlo eso. Cuando Elías le pregunta al pueblo, ¿quién es el Dios que ustedes quieren seguir? ¿A Baal o al Dios, a nuestro Señor? ¿Y saben qué ellos dijeron? Léanlo después en la Biblia. Nada. No sabían definirse si Dios era Dios o Baal era Dios. Miren cómo puede llegar a una situación de deterioro la fe espiritual de toda una nación que tantas cosas maravillosas había visto por parte del Señor. Así que aquí este hombre de Dios, Elías, prepara todo para que haya una manifestación extraordinaria de parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a todos los que se habían reunido en el Monte Carmelo que traigan 2 bueyes. Los sacerdotes de Baal tenían que sacrificar ese buey, ponerlo sobre un holocausto, pero no prenderle fuego. Ahí ponían la leña, arriba de la leña ponían los pedazos del animal sacrificado y ahí tenían que detenerse. Elías iba a hacer exactamente lo mismo. Y también él no iba a encender el fuego para que todo eso se queme. Saben que cada sacrificio y holocausto que se hacía, se quemaba lo que se estaba sacrificando. Bueno, para hacer la historia corta, los profetas de Baal, que Elías le dice, bueno, ustedes son más que yo soy uno solo, vayan y empiecen ustedes a buscar la dirección de Baal para que Baal se encargue de prender el fuego si es que es Dios. Y bueno, aquellos que leyeron la historia, los que no, léanla porque es una historia apasionante. Empiecen en Primera de Reyes capítulo 19. Es una historia apasionante. Resulta de que estos hombres saltaron, brincaron, cantaron, lloraron. Elías le dicen, griten que por ahí el dios Baal está dormido, está de vacaciones, está leyendo, está en el baño, no sé qué será. Y por supuesto, ese Dios no es Dios y no pasó nada. No hubo fuego, no se consumió la leña, ni tampoco lo que estaba ahí arriba, que era el animal destrozado. Entonces llega el momento donde Elías toma la palabra y dice, entonces Elías le dijo a la gente, acércate. ¿Qué dijo Elías? Acércate. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios te dice acércate, acércate. Acércate porque vas a recibir
una palabra de bendición. Así que yo les voy a pedir ahora que se pongan de pie. Discúlpenme que esté con el ejercicio de la mañana. Los que pueden, pónganse de pie, acércate. Así que ahora acércate a alguna persona, si no la conoces mejor, y orá por esa persona para que Dios le hable, para que Dios la transforme, bendecila. Movete ya, vamos. Acércate a alguien y orá por él. Orá por él, bendecilo. Vamos los jóvenes, todos ahí. Bendecila a esa persona, felicitala por estar en este lugar. Que el Espíritu Santo le hable, la trate, la bendiga. Llévale esperanza. Llévale esperanza, bendición. Sí, Señor, muévete, Padre, muévete. Muévete. No los escucho. Háblenle al Señor, Él está acá. Sí, Señor, gracias, Padre. Bendito Señor. Señor y Padre, vamos terminando y tomando nuestros lugares. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pueden ir tomando asiento los que ya han terminado en oración. Seguimos con la secuencia de lo que pasó con Elías. Dice, entonces Elías le dijo a la gente, cuando vieron que estos hombres, profetas falsos, fracasaron, acérquense. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar
del Señor, y se cree que Acab fue el que destruyó el altar del Señor. Fíjense lo lejos que estaba de Dios este rey de Israel. Como había dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. ¿Ven que él no está haciendo esto solo? Acá dice que él tomó, cuando está armando el altar donde iba a sacrificar al animal, recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob. Y acá la palabra de Dios nos está dando la importancia de la unidad de la iglesia. Si yo voy a visitar a un enfermo, estoy siendo yo, sí, o cualquiera de ustedes que lo pueden hacer, pero en realidad lo hacen en representación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando estamos haciendo alguna tarea para el Señor, no estamos solos. Es toda la iglesia ayudando y en el Espíritu para que eso que se está haciendo tenga éxito en el nombre de Jesús. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Así lo hicieron y háganlo una vez más, y les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros y el agua recorría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Saben que donde queremos hacer fuego, lo que primero tenemos que asegurarnos es que la leña no esté mojada, no esté húmeda. Si la leña quedó afuera, llovió, al otro día queremos hacer un asadito, esa leña no va a prender, está empapada. Y fíjense que acá lo que Elías quería realmente demostrar era que esto no era obra de él, sino que lo que iba a suceder era obra únicamente de la intervención de Dios. No tenía nada que ver con Elías. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Así que él agarró y empapó todo. Donde el fuego tenía que encenderse, lo mojó todo de arriba abajo y hasta sobraba agua en el lugar. Por tercera vez, dice, vaciaron el cántaro, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así al Señor. Hermanos, imagínense una cosa. El 25 de mayo vamos a estar ahí en los terrenos y vamos a armar una fogata, por supuesto, para calentarnos si hace frío. Pero el pastor viene y dice: un momento, no acerquen ningún fósforo a la leñita que hemos puesto ahí. Es más, échenle agua. Ustedes a los 10 minutos, se piró, muchachos, vayamos a casa que tenemos comida seguro. Qué desafío tan extraordinario en el cual este hombre estaba haciéndole frente. A veces dudamos si oramos por alguien, si se sanará o no, o si estará escuchando la palabra de Dios o no, o si Dios ayudará en un trabajo que se necesita o no, lo que sea. Pero fíjense el tremendo desafío que este hombre de Dios tenía por delante. Tomemos coraje para las cosas de Dios. No seamos cortos. Él oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Fíjense, el pueblo judío estaba ahí metido. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel. Esto era para la honra y la gloria de Dios. Y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme,
para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Ese era el propósito mayor que Elías tenía, que Dios le había encomendado, para que esos corazones que tanto dudaban, que ni siquiera tuvieron coraje de responder si creían en Dios o en Baal, no dijeron nada, estaban dormidos espiritualmente. Y todo este escenario extraordinario que se presenta era precisamente para convertir esos corazones y que no tengan duda de quién era Dios. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Qué importante es ver cuando Dios hace alguna hazaña de este tipo. Por supuesto, la Biblia está llena de episodios similares a esto, pero qué extraordinario que en una situación donde es casi imposible, para el ser humano imposible que ese fuego se dé, cómo Dios lo hizo para demostrar que Él era Dios. Y cada vez que Dios hace algo es para la honra y la gloria de su nombre y para que nuestra fe sea firme en las cosas del Señor. Es para eso. Cuando yo veo que alguien se convierte, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sigue trabajando, la sangre de Cristo sigue limpiando. Ese es el milagro más maravilloso que puede ocurrir en la vida de una persona. Bueno, ni lerdo ni perezoso, y cumpliendo con la palabra de Dios, en el versículo 40 dice: luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno de estos vagos. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo de Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa. Acab se acuerda de él, el rey de Israel. Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de ¿qué? De un torrentoso aguacero. Había llegado el momento final de la sequía sobre Israel. ¿Por qué? Porque ya el pueblo había reconocido que Dios era Dios. Seguramente que ahí deben haber oraciones de arrepentimiento por haber abandonado a Dios. La palabra dice que ellos declararon que este era verdaderamente el Dios. Así que se arrepintieron de sus pecados. Y eso fue lo suficiente para que en ese momento ya se escuche un ruido tormentoso de aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. ¿Por qué subió al monte Carmelo? ¿Por qué cuando uno va a orar, va al monte a orar? ¿Por qué nosotros decimos de vamos al monte de oración, a orar, a interceder por aquellos que necesitan oración? ¿Por qué el monte de oración? Él fue a su monte de oración. Pero ¿saben que cuando uno sube a un monte es porque hay un lugar elevado? Uno se empieza a desprender desde el valle y va subiendo y empieza a ver ese valle desde arriba. Cuando nos subimos al monte de oración, nosotros vamos dejando las cosas que tenemos diariamente atrás, dejando las preocupaciones, dejando las distracciones, dejando las cosas que nos ocupa el día a día, y vamos a ese monte de oración donde vamos a orar, a honrar, a bendecir y a interceder delante de Dios por aquellos que nos necesitan. Es realmente hacer como una separación física. Por supuesto, acá no hay ningún monte, pero de esa separación que necesitamos de dejar lo habitual de todo el día
para tener ese tiempo de consagración delante de Dios. Y eso fue lo que Elías hizo. Agradecerle seguramente a Dios. Y entonces ahí Elías le dice a su siervo que mire a ver si venía el agua. Saltea unos versículos, 7 veces va a ver, y al final dice que hay una nube pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, fíjense esto, qué interesante, ve y dile a Acab, al rey, dile, engancha el carro, porque ellos estaban, se acuerdan, al lado del río Querib, ahí donde habían hecho el sacrificio. Ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Estaba viniendo la tormenta. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Escuchen esto. Dice, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Un momento. Acá dice que dile a Acab que enganche el carro. ¿A qué lo iba a enganchar al carro? ¿A una mula? ¿A un caballo? Ahí lo iba a enganchar, para rápidamente correr a su casa y que la tormenta no le impida llegar. Venía un aguacero. Entonces ató el carro al caballo, le dio el latigazo al caballo, salió corriendo. Pero ¿qué es lo que dice acá? El poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón para poder correr, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Llegó antes que el caballo con su carro, corriendo. Yo dije, wow, ¿cómo es esto? Así que entré a internet y dije, bueno, a ver a qué velocidad corren los caballos. Bueno, el récord lo tiene una yeguita de 2 años, es lo que leí, que corrió a 71 kilómetros por hora. Una flecha ese animalito. Bueno, supongamos que tenía un caballo no tan veloz, qué sé yo. Supongamos que iba a 40 kilómetros por hora. Esto quiere decir que Elías estuvo corriendo a más de 40 kilómetros por hora, 45, tal vez 50. Llegó antes. ¡Qué extraordinario! Dios le estaba diciendo, yo sigo contigo haciendo milagros para que toda esta nación entorpecida por la idolatría crea. No sé, es algo como que una familia, pongamos la familia, ¿hay una familia Quintero acá? No. ¿Sí hay? ¡Wow! Tengo que cambiar de apellido entonces. Yo dije, no debe haber. Bueno, que Dios te bendiga, qué lindo apellido. ¿Qué podemos elegir? Pérez, ¿hay algún Pérez? 5. Ah, no hay ninguno. ¿No hay ningún Pérez? Supongamos que termina la reunión y está acá la familia Pérez y el esposo le dice a la esposa, ay querida, vos sabés que el pastor me pidió que nos quedemos un ratito, que tenemos que hacer una reunión, no sé qué habrá pasado y bueno, no sé qué querés hacer. No te hagas problema, le dice la señora Pérez, yo voy, paso por la panadería, compro algo rico, no sé, para el postre, qué sé yo, y voy para casa, preparo la comida. Vos no te preocupes, te hacés lo tuyo, si el pastor te dijo, tenés que estar ahí. Y bueno, bárbaro, así que la esposa sale, se va con el autito, compra lo que tiene que comprar, se va a su casa y cuando llega a la casa el esposo está ahí tomando café, lo más pancho. Y la esposa lo ve y le dice, pero ¿cómo no tuviste? La reunión se suspendió.
sí estuvimos hablando un montón con el pastor. ¿En serio? Sí, dice. ¿Pero y por qué estás acá? Y no sé, terminamos y vine. Pero mira que yo a la esposa le dije, yo no me tardé nada, hice la compra y llegué a casa. Bueno, está bien, le dice, pero yo tuve mi reunión, discutimos todo. ¿Y cómo viniste? Caminando. ¿Cómo que caminando? Yo vine en auto, vos viniste caminando y llegaste primero. Sí, dice. ¿Y qué pasó? No sé, dice, con el pastor hablamos todo rápido, nos entendimos. Y llegué acá tomando un café. Pero acá hubo un milagro entonces. Y sí, estuve con el pastor, hubo un milagro. Algo así pasó. Yo digo, ¿por qué cosas hace Dios, no? Qué extraordinario. Pero sabe que Él nos quiere impartir el entender de que para Dios no hay nada imposible. Para Dios en tu vida no hay nada imposible. Hay algo que te quiere frenar y Dios te trajo acá para decirte, no te frenes porque yo puedo, eso que te está frenando lo puedo liquidar, lo puedo apartar de tu vida para que avances en victoria. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Pero fíjense lo que pasó después. La historia sigue. Después de este profeta Elías, algunos ya saben la historia, después de este profeta Elías haber sido protagonista de una tremenda victoria en el nombre del Señor, después de este episodio que salió corriendo más rápido que el caballo del rey, le llega una noticia que lo sacudió. Fíjense, después de eso, dice Primera de Reyes 19:1, Acab, o sea, el rey de Israel, le contó a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey, ¿sí? Le cuenta Elías. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Los profetas eran los que habían sacrificado, eran los preferidos de la reina. Ella les daba de comer día a día y mataba a los profetas de Dios. Lean la historia. Entonces Jezabel, ante esta noticia de que le habían matado a 450 de sus preferidos profetas de Baal, hace esta declaración. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, a los profetas de ella. O sea que lo amenazó que dentro de 24 horas iba a hacer todo lo posible para liquidarlo a Elías, que desaparezca del mapa. Esta fue la amenaza que mandó. Y después de tremenda victoria que Dios le dio a Elías, dice el versículo 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Hermanos, este es un ejemplo de la Biblia que lo tenemos que leer para no imitarlo, sino hacer exactamente lo contrario. ¿Me han entendido? Es un ejemplo que Dios lo deja ahí en la Biblia, lo escribió, nos habla para que no hagamos lo que Elías hizo después de una gran victoria. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien con el Señor, que Él nos está usando, estamos siendo de bendición, estamos siendo bendecidos, tenemos todo resuelto, nos llega una mala noticia y nos sacude y nos desequilibra. Ya no pensamos igual. ¿Me entienden? Este es un ejemplo que Dios lo dejó para decir, hijo, no sigas este camino. El anterior de Elías sí, el posterior de Elías ahora lo vamos a ver sí, pero no este.
Este tiene un costo muy alto para aquellos que amamos a Dios, y en el momento justo donde se espera una respuesta, que avancemos tomados de la mano del Señor, nos podemos equivocar y hacer lo que este hombre hizo. Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque puede venir el momento inesperado, estar por alguna manera equivocándote en las cosas que están pasando, no sé, y tomás la decisión incorrecta, y esto tiene su precio. Cuando llegó a Berseba, dice, de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Fíjense a dónde lo llevó ese susto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas ¿de qué? De morirse. Fíjense, el Rambo ¿de qué? El Rambo del Monte Carmelo salió corriendo y dejó a su criado, o sea que se quedó solo y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Fíjense, con todo lo que él sabía que podía tomar del Señor, llegó a una situación de querer morirse. Estoy harto, le dice al Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Claro, estaba agotado el hombre. Pero fíjense lo que pasa después. Fíjense, acá vemos el amor de Dios que nos tiene a nosotros y le tiene a este hombre también. De repente dice, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde? ¿Y hay pancitos calientes en el desierto? Jarritos con agua, tomen. ¿Qué pasó acá? ¿Vieron cómo Dios saca al hombre y a la mujer del desierto? ¿Cómo lo alimenta y lo cuida en circunstancias que no son favorables? No. Dice que Elías miró a su alrededor y vio el panecillo cocido sobre carbones calientes, pan calentito. Él seguramente que lo abría así, salía el vaporcito del agua. ¡Qué rico! Y el agua para beber. Comió y bebió y volvió a acostarse. Esto me hace acordar cuando nuestras hijas eran pequeñas, ¿no? Que mamá y papá le decían, bueno, chicas, al levantarse, teníamos que ir a la iglesia el domingo a la mañana, así que levántense, tomen el desayuno y vamos. Y ellas hacían eso. Las levantábamos, se levantaban, se vestían, tomaban el desayuno y se volvían a acostar. ¿Cómo le pasó? Son bíblicas nuestras hijas. Se volvió a acostar. El ángel del Señor, estaba dormido, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Ya tenía Dios proyectado ese futuro que Elías tenía, a pesar de su caída, a pesar de su distracción. Él no consultó a Dios después que fue amenazado en qué tenía que hacer. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, al monte de Dios, otra vez ahí en el monte. Y allí pasó la noche
en una cueva. ¿Qué es lo que lo detuvo? ¿Qué es lo que lo llenó de temor? Esa amenaza de que le iban a quitar la vida. Pero hermanos, fíjense lo que Isaías 28:6 nos enseña. Por eso dice el Señor Omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada. Esto parece una contraseña de internet. ¿Qué es esto de que pongo en Sión una piedra probada? Ahí proféticamente Dios está hablando de Cristo. Dios pone a Cristo en la humanidad, la piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará, ¿cómo? (28:6), sí. El que confíe no andará. Bueno, atiendan acá al pastor, ¿no? La tele a veces se equivoca. Dice así: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. ¡Qué bueno! El que confía en Dios no andará desorientado. Por ahí, por supuesto, tenemos que preguntarle al Señor. Este hombre, Elías, no le preguntó y andaba en cualquiera. Re desorientado andaba. Porque faltó de pedirle al Señor dirección. Ante una mala noticia, dificultad o angustia, pidámosle al Señor que nos guíe. Pidámonos que nos oriente en lo que tenemos que hacer, cómo comenzar lo que debemos empezar. No salgamos corriendo sin dirección. No te apresures a tomar decisiones. Yo me acuerdo cuando una de nuestras hijitas estaba teniendo problemas de salud aparentemente serios. Lo primero que hicimos fue orar por ella. ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? Y ¿te acordás? El médico dice: me llamó la atención la tranquilidad con que tomaron la noticia que les di. Y sí, ¿qué noticia mala puede ser mala para uno? Ninguna. ¿Saben por qué? Porque en Cristo está la respuesta. Él no va a permitir nada que no podamos resolver, hermanos. Nada. Créanle a Dios, tengan en cuenta que Él les está dando una clave extraordinaria. Si vos confiás, no vas a andar desorientados, no vas a andar, ¿en qué trabajo voy a trabajar? Termino de estudiar y ahora, ¿qué voy a hacer en mi carrera? No. ¿Cómo voy a formar a mi familia? ¿Cómo será mi esposo? ¿Cómo será mi esposa? No sé, orientación de Dios vas a tener seguro. Él te va a decir: ese hombre no te conviene, punto. Te orientó. Esta mujer sí te conviene, punto. Te orientó. Este trabajo es para vos, ese es para vos. Ustedes saben que yo tenía la oportunidad de ir a trabajar en Estados Unidos, hermano. Me fui con una angustia, me fui para una entrevista allá a Estados Unidos, a Indianápolis. Y yo tenía una angustia de saber si esto era del Señor, porque a veces las cosas vienen tan adornaditas, tan lindas, tan provocadoras, tan interesantes, que queremos ir con todo. Ya, llévenme. Yo me acuerdo que estaba ahí después de la entrevista, tenía un tiempo libre, y lo primero que hice fue salir a buscar una iglesia. Yo quiero ver cómo es esto, dónde está. Y estaban todas cerradas, porque era un día de semana. Pero no importa. Porque el Señor, si íbamos a hacer algo y tomar una decisión, el Señor me tenía que orientar claramente en lo que tenía que hacer. No te apresures y confía en el Señor, que vas a andar seguro
en la orientación que Él te va a dar. Elías fue tomado por el temor. Elías es un mal ejemplo a seguir, como les decías. El temor te ata, te detiene. El temor te aísla. El temor es pecado porque es inverso a la fe. El que teme no tiene fe. No está depositando su confianza en el Señor. Y sabes que el temor arruina tu testimonio. Cuando alguien te ve desorientado, te ve que no sabes qué hacer, que estás tembloroso, fíjense lo que Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre se refleja en el rostro. Ya todos están riendo ahora, fíjense. Una sonrisa. No vamos a tomar fotos hoy, no nos estamos filmando. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido, ¿qué deprime? El espíritu, lo agobia. Arruina tu testimonio. Otros te ven y dicen, bueno, ¿qué pasó? Tampoco es que somos de madera, pero confiando en el Señor todo eso puede cambiar. El temor te lleva a aislarte. Elías fue solo en el desierto. Trae pensamientos de muerte. Quítame la vida, Señor, decía Elías, por el temor. Pero llegará un momento en los últimos tiempos en que aquellos van a querer morir y no van a poder. En Apocalipsis se va a vivir una locura tan loca en esta tierra, algo tan terrible que la gente va a querer morir y no va a poder. Y la muerte huirá de ellos, dice el Señor. Elías pronto va a conocer el Dios que provee y cuida su vida. Dios no se olvida ni de vos, ni de Elías, ni de nosotros. No peleemos solos cuando el Señor está de nuestro lado. Mateo 26:32, los paganos andan tras todas las cosas de la vida, pero el Padre Celestial sabe lo que nosotros, cada uno, necesitamos. Y el apóstol Pedro nos da una palabra clarísima en la primera carta de Pedro, dice Primera de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Reconozcamos a Dios que Él es un Dios grande y poderoso y que necesitamos desesperadamente de nuestro Dios para vivir dignamente. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad. ¿Ustedes alguna vez fueron al banco a hacer un depósito de dinero? Sí, ¿no? Es algo que por lo general se hace. ¿Y qué es lo que hace? Le dicen a la cajera, bueno, acá tiene 1.500. No, también deposito 2.000. Ah, bueno, señor, sí. Ya está, ya puso. No, acá van 5. ¿Así vamos a depositar la plata? Acá el apóstol Pedro está diciendo, depositen en Él toda ansiedad. Señor, ¿cuánto va a depositar? 6.500 pesos acá está. Chao, no los veo más. ¿Por qué depositar en Él nuestra angustia? Porque Él cuida de nosotros. Él te cuida a vos y me cuida a mí. Y es así. Yo estaba orando por aquellos que andan en moto para que Dios los proteja, que no les quiten las motos, porque sé que eso sucede. Me estaba acordando de alguien en especial, pero no importa. Pero si tenés que andar en un vehículo así en la bici, anda confiado. Orá, cubrite con la sangre del Señor Jesús y avanzá para adelante. Hermanos, les dejo un último versículo. 2 Samuel 22:32 dice,
Pues ¿quién es Dios sino el Señor? Esto Elías lo dejó muy claro. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Son preguntas retóricas. Es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Viene de allá. Gloria a Dios, hermanos. Después está, no avanzó el tiempo, pero terminen de leer esta historia. Terminen de leer porque es maravillosa cuando el Señor le dice a Elías que salga. Ahí estaba en el monte Oreb, se habían puesto en una cuevita, se había metido ahí. Y Dios le dice que salga y que iba a pasar el Señor por donde estaba él. ¿Y saben cómo se presenta en el Señor? Dice la Biblia, como un viento de un silbido apacible. Ahí se apareció el Señor. Antes había habido tormenta, había habido terremoto, pero ahí se presenta el Señor. Y esto nos recuerda a nosotros de ese tiempo de intimidad. Es ese tiempo de intimidad que el Espíritu Santo quiere tener con vos, conmigo, cada mañana, a través de la lectura de su palabra, a través del tiempo de oración. Pronto les voy a hacer un desafío. Iglesia, te voy a hacer un desafío para poder ayudarte a por lo menos estar orando 1 hora cuando te pongas a orar. ¿Saben que cuando se está viviendo un momento difícil como lo vivió Elías cuando salió asustado? En un momento él debe haber recapacitado, pero cuando estaba asustado y preocupado, es una linda oportunidad para hacer un sacrificio de alabanza a Dios. No sé si sabés lo que es un sacrificio de alabanza, pero son esos momentos donde estamos bajoneados, donde estamos preocupados, donde la cosa viene difícil y casi no podemos levantar los brazos. Y si en ese momento tomás la decisión, primero tal vez en la carne, porque te cuesta, pero empezás a decirle al Señor, Señor, te quiero alabar, ay, no importa cómo estoy ahora, te quiero alabar, te quiero bendecir. Quiero levantar mi alma y declararte lo mucho que te amo, porque eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Hermanos, ahí como ese estado de ánimo es transformado milagrosamente por la presencia del Señor. Pongámonos de pie, por favor. Cerrá tus ojos ahí donde estás, tal vez estás pasando por un momento de ansiedad, de angustia, de preocupación, de necesidad. Tal vez tomaste el camino errado como hizo Elías y se asustó frente a una situación de la vida. No es lindo recibir una amenaza de muerte, por supuesto. Pero hay dificultades que nos agobian muchas veces, que nos tienden a desestabilizarnos. Levanta tus manos al cielo si querés y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Este ejemplo que me das a través de la vida del profeta Elías, un hombre de fe, un hombre de poder en la oración, un hombre creyente en Dios, se puede equivocar. Nosotros también nos podemos equivocar.
Pero ahí viene el Señor con esa ternura que lo trató a Elías, te quiere tratar a vos ahora. A Elías lo deslumbró seguro con esos pancitos calientes y con el agua fresca en el desierto. Dios nos está mostrando a través de este gesto que pase lo que pase, la circunstancia que estemos viviendo, Él va a ser nuestro proveedor. Él va a cubrir tu necesidad. Él te va a decir, levántate, come, nutrite, prepárate para lo que va a venir, porque va a ser bueno y grande. Dios le anuncia a Elías cuando él está ahí ya en el monte Horeb, lo ve pasar al Señor y el Señor le dice, anda y ungilo al rey de Israel. Andá y ungí al rey de Siria. Andá y ungí a Eliseo, que va a ser quien te suceda en el ministerio. Miren la tarea que les dio. Y por ahí vos estás un poco abatido, pensando de que te equivocaste y de qué será de lo que viene ahora. Yo lo que sí te puedo decir que dice la Biblia en su palabra, que los planes que Él tiene para tu vida están intactos, no han cambiado. Dios te quiere ver brillar en la oscuridad. Él te quiere utilizar para bendecir a muchas personas. Él te quiere ver prosperar espiritualmente y económicamente. Y una vez más Dios te está ofreciendo esta invitación. Yo quiero ser tu escudo y tu seguridad. Acéptame, acéptame. Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí, dice el Señor. Y ahora el Espíritu Santo se está paseando como un silbido apacible en medio nuestro. Como Elías le dijo al pueblo, acércate para ver lo que Dios va a hacer. Yo te digo ahora, acércate al Señor de corazón para que vea las maravillas que Dios quiere hacer en tu vida. El Señor le dijo a Elías que vuelva al camino que él había dejado antes de ese susto. Por ahí te alejaste un tiempo del Señor y ahora estás recuperando tu fe en Cristo, estás entregándole tu corazón a Él. Y el Señor te dice, volvé a ese tiempo, recordá ese tiempo donde viste grandes cosas hacer de parte mía en favor tuyo. Porque quiero hacer más. Quiero que me conozcas mejor. Quiero que sepas que el Señor te dice, yo no te juzgo por lo que has hecho, que has tomado una mala decisión. Yo lo que quiero que sepas es que te amo. Quiero tener una relación estrecha con vos. Levántate y come. Come de mi palabra.
Por eso te mandé a decir desde el principio que cada vez que abrís la Biblia y la estés leyendo, no estás leyendo un libro de historia, un libro de entretenimiento. Es mi voz la que estás escuchando. Te estoy diciendo lo que quiero que escuches de mi boca. Y el Señor nos recuerda una vez más que Él es bueno, es un refugio seguro que no falla. Él está cerca de cada uno de los que confían en Él y los saca de dificultades. Ahí empecé a agradecerle al Señor. Empecé a darle gracias al Señor por la palabra que hoy te trajo. Esta es palabra que trajo el Señor a tu vida. Y si aún no conoces al Señor Jesús o querés reconciliarte con Él, repetí fuerte conmigo: Dios y Padre que estás en el cielo, hoy escuché tu palabra y entiendo que necesito de ti. Por eso ahora, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado de ti. Te pido perdón por haberme distraído con otras cosas que no me han hecho bien. Ahora, Padre, te pido perdón. Te ruego que me limpies con la sangre de Cristo. Quiero tener una nueva vida contigo. Por eso me tomo de tu mano. Te ruego que me ayudes. Te ruego que me ayudes a leer tu palabra. Espíritu Santo, revelame lo que lea, más allá de la letra leída, porque quiero saber más de Dios. Padre, te entrego mi vida de todo corazón en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Señor Jesús. A siempre y te esperaré cantando. Se lo decimos a Él. San hermoso, eres el más bello, pero con tanto santo. Santo, reinas para siempre y te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, yo quiero conocerte más.
Santo. Siempre. Señor, queremos levantar. Ahí, levanta tus manos si querés. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque hablas con claridad. Te damos gracias, Señor, por lo bueno. Te damos gracias, Señor, y como cantábamos, Señor, y como también escuchábamos hoy, queremos conocerte más, queremos conocer tu corazón. Señor, que vos nos des esa sabiduría que necesitamos para enfrentar cada situación en nuestras vidas, Señor. Que después de cada batalla, Señor, también sigamos confiando que vos sos ese mismo Dios, ese Dios que no cambia, Dios que... Te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te bendecimos, Jesús. Amén. Nos bendecimos, iglesia, nos saludamos en el nombre del Señor.